Muy buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos transmitiendo el programa El Poder de la Verdad, con las gloriosas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Como siempre lo he dicho, desde que iniciamos a transmitir estos mensajes con el nombre El Poder de la Verdad, nuestro único objetivo es llevar las doctrinas de nuestro amado Señor Jesucristo y de sus santos apóstoles. Porque a ellos comisionó, autorizó para que, ¿sabe qué, hermanos? Para que a través de ellos nos llegara a nosotros la doctrina de Jesucristo. Porque en realidad es doctrina de Jesucristo. Nosotros decimos de los apóstoles, pero la verdad es que a través de ellos lo hizo, pero Él fue el que reveló esas palabras. Por eso debemos tener en consideración las enseñanzas de los apóstoles. No hablo de los apóstoles modernos, pues son, miren hermanos, es increíble cómo el hombre hoy es tan atrevido, y los hombres se ponen tan fácilmente títulos que no les corresponden. No hablo de los profetas ni maestros, hermanos, ni tampoco de los apóstoles modernos. Hablo de los apóstoles de Jesucristo que pusieron los cimientos y a través de ellos Dios, hermanos, manifestó su doctrina. Miren, lo que pasa es que hoy tenemos un montón de fanfarrones, hermanos, que andan porulando por el mundo diciendo un montón de mentiras y a muchos están engañando. El tema para esta noche, para esta oportunidad es, oiga pues, el inminente y horrendo juicio de Dios. Inminente, ¿por qué? Porque ya se espera, miren hermanos, no tarda. Algo inminente es algo que está por suceder, que ya viene, que está ahí a las puertas. Ya estamos, miren, ya estamos dentro del juicio de Dios, ya lo vamos a ver. Vean una cosa, tal vez para hacer unas pequeñas generalidades de introducción, como introducción. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Nadie, hermanos, porque todos somos culpables. Aquí lo que nos corresponde a nosotros, ¿sabe qué es, amigos y hermanos? Es agarrar nosotros con valor y, hermanos, y con humildad y presentarnos ante Dios para que Él nos examine, para que Él nos justifique a través de Jesucristo, llegar delante de la presencia de Dios para que Él justifique nuestras vidas. Porque todos somos malos, todos hemos pecado. No hay ni uno solo, dice la Biblia, que haga el bien. Todos somos malos. Por eso es que vamos a entrar a un juicio, ya vamos a entender a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de un juicio. Cuando habla del juicio de Dios. Porque no estamos bromeando. Mire, Dios no está bromeando con el hombre. Lamentablemente muchos hombres perversos en nuestra época lo que hacen es burlarse del evangelio, burlarse del juicio de Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Miren, muchos teólogos han, por alegorizar la Biblia, han dicho que eso del castigo, que eso del infierno no es más que una amenaza de Dios, que Dios no lo va a hacer porque Él es amor. Ya lo vamos a ver, hermanos. Mire pues, respecto a que nadie puede huir del juicio de Dios, mire las palabras, voy a iniciar con este versículo. Mire pues, Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oiga esta advertencia de este ángel. Esto lo gritó a gran voz. La hora de su juicio ha llegado. Por eso yo le digo que es inminente. En este momento estamos bajo un juicio. Ya lo vamos a ver. Mire, respecto a que nadie puede huir del juicio de Dios, en Mateo 7:1 al verso, 3:7-8, llegó con Juan el Bautista. Él estaba bautizando allá en el Jordán.
Y dice la Biblia que se acercaban también los saduceos, fariseos y los intérpretes de la ley, llegaban también a bautizarse. Pero fíjense, hermanos, que ellos no lo hacían de corazón, sino que lo hacían solo por ver de qué se trataba. Otros lo hacían por burla, por burlarse de Juan el Bautista. Y Dios le reveló y le dijo, miren, les dijo Juan, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es que eso es lo que hacen muchas religiones. Enseñan a la gente a huir del juicio. Pero es que no podemos huir del juicio. Tenemos que enseñar a los hombres que tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros pecados. Con aflicciones, con humillación y arrepentimiento y conversión. Así les dice Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Del juicio eterno. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo importante. Y oiga también en el verso 11 de Mateo, verso 12, ahí dice el Señor algo bien importante. Es que, miren hermanos, nadie puede huir del juicio de Dios. Nadie, pero nadie. Perdón. Miren lo que dice Mateo 11:12. Aquí lo tengo cerca. Se lo voy a leer porque vea cómo lo dice el Señor. De cierto os digo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Mire, porque para entrar al juicio de Dios se necesita valor. Se necesita valor. Y también en Hebreos dice que para el hombre está determinado que muera una sola vez. Hebreos 9:27 me parece que es. Está determinado para el hombre que muera una sola vez. Y luego de esto el juicio, dice. No hay reencarnación, olvídese esas supercherías y ese montón de mentiras de esas religiones orientales que hindúes y chinas, hermanos, que dicen que usted puede encarnar en un animal, en un árbol, en una piedra, y que eso son mentiras, hermanos. Esta es la contundente palabra de Dios y la que nos enseña la verdad. Ok, hermanos, mire, también en Apocalipsis 21:8, ahí dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice. Pero oiga, los cobardes e incrédulos, empieza con los cobardes, porque para entrar al juicio de Dios se necesita decisión, se necesita, hermanos, como quien dice, entereza, hidalguía y entrar ahí reconociendo nuestros pecados. Mire, el juicio de Dios, como lo vamos a ver, es un gran examen que a todos nos va a pasar Dios. Esta vida, la vida del hombre, es un gran, pero gran examen que Dios le está pasando. Por eso, mire, alguien que diga, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo por qué nací? ¿Qué hago por acá yo? Muchos piensan así y preguntan eso. Yo alguna vez me lo pregunté. Lo que sucede, hermanos, que este es un gran examen. Aquí venimos a ser examinados por el Señor para definir hacia dónde nos vamos. Mire, pues, el juicio de Dios ya dio inicio. Eso está en la Biblia. Eso no me lo estoy inventando yo. El juicio final, o sea, porque tiene un principio y tiene un fin, pero es un proceso. El juicio de Dios es un proceso. Y ya está avanzando, mire, ya lo vamos a ver, lo voy a dejar para más adelante esos versículos, pero quiero leerle en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 al 10, mire lo que dice. Mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, mira aquí lo tengo, dice,
Debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos de Tesalónica estaban siendo perseguidos y tenían gran tribulación por eso. Esto es, oiga pues, ellos tenían gran tribulación y oiga lo que dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Ya vio? Ya empezó. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por la cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que también os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mire, aquí hace la diferencia. Ya lo vamos a ver más adelante, que esto es bien importante. Vamos a ver algo. Mire este versículo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Porque mire, horrenda cosa porque es un juicio horrendo, hermanos. Dios no está bromeando. Hebreos 10:31 dice eso. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro, caer en las manos de Él de una manera, hermanos, como juicio, como castigo, para ser castigado por Él. Pero maravilloso es estar en sus manos de una manera benevolente, misericordiosa. Eso sí, hermanos. Pero caer en las manos de Dios para ser castigado es lo más horrendo que hay. El inminente y horrendo juicio de Dios puse a esta reflexión. Vamos a seguir avanzando. Vea esto. Un juicio que todos los justos pedimos. Yo en muchas de mis oraciones digo, a veces, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, solo cuando uno oye esas noticias o es testigo de esas atrocidades que hacen los hombres, uno no puede evitar de sentirse abrumado y decir como Lot, Señor, ¿hasta cuándo lo vas a castigar al malo? Uno quisiera que esa gente que parecen bestias, que andan matando a diestra y a siniestra sin el más mínimo sentimiento de compasión, hermanos, andan dejando viudas, huérfanos, porque son unos sanguinarios. ¿Usted qué cree, hermanos? Mire, uno se llena de horror y se llena, hermanos, de expectación y se llena de amargura y uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? El inminente e inexorable juicio de Dios, inminente porque está a las puertas, ya se lo leí en Apocalipsis 14, e inexorable porque no se puede evitar, no se puede detener. El inexorable juicio de Dios. Todos los hombres conscientes o inconscientes sabemos, consciente o inconscientemente sabemos que será un hecho irrefutable. Todos, hermanos, en nuestro fuero interno, hasta el más malo, sabe de que va a haber un día de castigo. Que si lo niegan con sus palabras, pero en su fuero interno saben que hay algo, que hay una retribución eterna. Muchos lo consideramos necesario, justo y urgente, por los cada vez más frecuentes hechos crueles e inhumanos de los hombres, que han emprendido una senda de bestialización sin precedentes. El hombre se está bestializando, está perdiendo ese calor humano, esa imagen que Dios le dio al hombre, hermanos. Yo no sé si usted lo ve y está tan tranquilo allá encerrado en su casa y a usted le importa le importa un comino lo que sucede. No, hermanos. Hay mucha gente inocente, muchos niños que están padeciendo las consecuencias de esos perversos y malignos.
de esas malas bestias. Hermanos, que ya no son hombres, sino son malas bestias, así le llama la Biblia. Se han bestializado y ya no tienen ni el más mínimo, hermanos, recodo de misericordia y compasión. Mire, en Isaías 5, 11, 22, ahí habla de eso. Ahí hay unos ayes. Ay, hermanos, de aquel que a lo bueno le dice malo. Ay, de aquel que madruga para hacer lo malo. Ese ay es juicio. También el 10, 1 al 13, hermanos, eso habla. Y mire, Joel 1:15 habla de que el día del juicio de Dios que viene es un día que no lo debemos desear, dicen muchos, porque es donde el valiente va a llorar, el fuerte va a gritar. Es un día terrible, hermanos, aquel día que se avecina. Y segunda de Pedro 1:10, yo quisiera, ya que lo tengo aquí cerca, mire, 1:10, segunda de Pedro 1:10. 3 del 1 al 10. Es un poco largo, hermanos, pero dice que nosotros, mejor voy a dejarlo para más adelante porque está en uno de los principios. Mire, pero ahí lo que dice el apóstol Pedro es de que nosotros debemos procurar agradar a Dios para que aquel día no nos sorprenda, que estemos sobrios y velemos. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. El justo juicio de Dios está descrito en la Biblia como algo horrendo, terrible e indeseado por los hombres malos. Por supuesto, hermanos, al malo le va a llegar su día. Eso sepan usted. Y no hablo solo de esta vida. En esta vida van a recibir retribución. La justicia humana les va a caer. Pero lo que viene es peor. La justicia divina. Mire, por eso ellos no desean aquel día. Ni Satanás lo desea, hermanos. Ni las potestades de las tinieblas. En fin, todos aquellos que viven en deleites de la carne no quieren que venga el juicio. Porque en el fondo saben que va a ser algo terrible, hermanos. Saben de que va a haber algo, una sorpresa para ellos. Y mire, el Salmo 10, dice el malo en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dicen los malos. No creo que Dios haga eso si Él es bueno. No use ese argumento. Pues porque Él es bueno es de que va a justificar al justo y va a condenar al malo. Porque Él es justo. Malaquías 3:13. Fíjese que aquí en Malaquías tengo unos versículos que leerle, oiga. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo el que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, los malos, serán como estopa, serán como hojarasca. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, dice. Oiga, hermanos, mire, aquí estos versículos son terribles. Lucas 8:26, mire todo esto. Santiago 2:19, y todo esto, hermanos, son versículos que no puedo leer cada uno, pero yo se los dejo ahí para que usted los lea. Vamos a ver algo más. Etimología de la palabra juicio. Muchos piensan erróneamente que Dios, por ser misericordioso, compasivo, magnánimo y lleno de beatitud,
un Dios amable, gentil, misericordioso, piadoso, generoso. Piensan muchos que por eso tiene que soportar las atrocidades y blasfemias de los hombres y mujeres impías. No se equivoque, no se equivoque. Deje de practicar la maldad porque Dios no juega. Dios no juega, hermanos. Mire, nada más falso que esto, pues la doctrina enseña que hay que conocer tanto la bondad como la severidad de Dios. Eso está en Romanos 11:22. Hombre, dice, considera la bondad de Dios para contigo, que estás arrepentido y le buscas y le amas, y la severidad de Dios para aquellos que cayeron y no permanecen en su gracia. Eso es lo que dice Romanos, se lo estoy parafraseando, 11:22. Y mire, muchos por ignorancia afirman que Dios es bueno y que por eso no castiga y que el infierno es una simple alegoría. Oiga, hermanos, nada más mentiroso que eso. Por supuesto que Dios castiga. ¿Y dónde está Sodoma y Gomorra, hermanos? Adma y Seboim. ¿Dónde está Nínive? ¿Dónde está Pompeya? Que es una ciudad un poco más cercana a nuestra historia. ¿Dónde están aquellas ciudades? ¿Dónde está la Atlántida? ¿Dónde están todas esas ciudades que fueron consumidas porque llenaron una medida de maldad? Oiga, ¿cómo que Dios no castiga? Claro que castiga, porque Él es un Dios juez justo. Mire, Miqueas 6:9 dice, es bueno dice, la voz clama a la ciudad, es bueno prestar atención. Oiga pues, mejor se lo voy a leer, fíjese. Le voy a leer ese versículo. Le voy a decir por qué. Mire lo que dice Miqueas. Amós, Miqueas, aquí está. Oiga lo que dice Miqueas. Es que miren, hermanos, la verdad que la gente piensa muchas veces que Dios no va a actuar solo porque es misericordioso. Mire lo que dice Miqueas 6:9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Oiga lo que clama. Es sabio. Oiga lo que es sabio. Temer a tu nombre. Eso es de sabios. Es sabio temer a tu nombre. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y mire, prestar atención al castigo también es sabio. Prestar atención al castigo y a quién lo establece. ¿Y quién cree usted que estableció el castigo? Satanás no. Si Satanás es el padre de alcahueterías, él soba a los pecadores, él premia a los pecadores. El que castiga es Dios, hermanos. Por eso puso leyes punitivas, hermanos, que también ejercían un castigo. ¿Cómo que no? Claro que Dios castiga. Oiga, si usted no lo cree, pues miren, hermanos, lo vamos a ver más adelante porque se nos haría muy largo. Hechos 24:25, miren lo que enseñaba Pablo. Dice que estaba con Félix y le dice, Félix lo buscaba para que le dieran a su mordida un poco de dinero para soltarlo. Pero dice que Pablo un día compartiéndole le empezó a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio eterno. ¡Ja! Aquel hombre que era tan libertino y perverso, hermanos, lujurioso, como príncipe romano, dice que se espantó cuando oyó de eso y mejor ya no lo quiso oír. Ahí te oiré otro día. Y ya no lo buscó, porque oiga, Pablo desertando sobre el juicio final, aquel hombre se llenó de horror, hermanos. Eso le va a pasar a muchos, aunque en su mente y en su soberbia digan, no, pero, no, oiga, hermanos, pero va a llegar el día. Oiga, hermanos, va a llegar ese día. Ahí estamos. Juicio, del griego, crisis, crima, significa juicio, condenación, tribunal, decisión, etcétera. Esa es la palabra las palabras que se usan como verbo y como adjetivo
en el juicio, en el Nuevo Testamento, perdón, y significa, oiga esto, juicio, condenación, tribunal, decisión, etc. Y en el Antiguo Testamento se usan las palabras hebreas shafat, shefet y mishpat, que significan juicio, razón, imposición de pena, sentencia, castigo, juzgar, condenar, etc. Vamos a ver algo más. Grandes principios. Mire pues, Jesús y su pueblo juzgarán al mundo. Aquí me quiero detener un momento. Dice en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, verso 22, el Padre a ninguno juzga, porque todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Oiga pues, a Jesucristo le fue dada la facultad de juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el único que tiene la facultad de juzgar a vivos y muertos. Usted y yo no. Ahorita no. No tenemos la facultad de juzgar vivos ni muertos. Juzgar, hablo de ese juicio crino, de ese juicio condenatorio. Nosotros ahorita no tenemos esa facultad. Porque tenemos muchas, miren hermanos, arbitrariedades. Si se trata de nuestra familia, somos muy arbitrarios. Aunque sabemos de que lo que están haciendo es malo, los justificamos. O dígame usted si no es así. ¿Ah? Si fuera un ajeno o una persona desconocida, usted sí lo condena. Pero si se trata de su hijo o de su familiar, entonces no lo hace. Usted va a tratar de justificarlo, aunque así falsee la ley. Pero la justicia no es así, hermanos. Ahorita no somos perfectos en justicia. Por eso dice el Señor, no condenen y no serán condenados. No juzguen y no serán juzgados. Pero ese juzgar condenatorio, crino. Ahora cuando Él dice, miren, no juzguen, hay que juzgar las cosas, habla de juicio, pero de juicio como razón. Ahí como vimos también la palabra crisis significa razón, como un razonamiento, como un discernimiento. Sí debemos juzgar las cosas. Yo me refiero al juicio como crino, como condenatorio. Eso no tenemos esa facultad. Solo la tiene Dios. Nadie puede maldecir. Solo Dios. Nadie puede bendecir, hermanos. Es un decir. Nosotros bendecimos, decimos bienes. Pero el que lo bendice, el mayor es el que bendice al menor. Nosotros lo único que podemos hacer es, oiga, usted no puede maldecir a nadie. Usted puede maldecir y decir un montón de cosas, pero esas cosas que usted dijo de aquel, a usted le van a caer, hombre. Porque la maldición rebota para con usted. Bueno, mire. Jesús y su pueblo juzgarán al mundo. Dios ahorita nos está ejercitando a nosotros en el juicio, en el discernimiento para juzgar las cosas, porque un día dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles. Eso está en Primera de Corintios 6, 1 al 6. Ahí dice, ustedes no pueden juzgar las cosas. Si ustedes van a juzgar al mundo, ustedes van a juzgar a los ángeles. Oiga, y ustedes no se consideran dignos de juzgar cosas simples, les dice. Respecto a que Jesús juzgará, miren hermanos, en el capítulo 28, verso 16 al 20 de Mateo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él recibió todo el poder, hermano, la gloria, para ejercer ese juicio. El día que Él se siente en el trono blanco y todas las naciones frente a Él, eso está en el capítulo 25. Dice que Él va a juzgar a las naciones. Y se sentó, oiga, se sentó en un trono, vi a uno sentado en el trono, un trono blanco, y delante de Él todas las naciones. Eso es Jesucristo, hermanos, porque a Él le fue concedido el juicio.
la facultad de hacer juicio condenatorio o miren hermanos, o compensatorio. Porque a cada uno o le va a retribuir según sus obras malas o lo va a compensar de acuerdo a sus obras justas. Y miren hermanos, esto está yendo la palabra de Dios. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses 1, mire. Segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 10. Oh, perdón, ese fue el que leímos. Apocalipsis 20:11. Dice que ahí habla del trono blanco. Cómo Él se sienta. Y todo el juicio Dios se lo ha dado a Él, hermanos. Oiga, todo el juicio lo tiene el Hijo. Por eso ahora hay que creer en el Hijo para huir de la condenación. Mire lo que le dice en Hechos de los Apóstoles 17, 29 a 31. Pablo está dando testimonio en Atenas y dice en Grecia a unos griegos que eran muy filósofos y les dice Pablo, miren, Dios ha constituido a un hombre por el cual va a juzgar un día a todo el linaje de los hombres. Y dio testimonio de él levantándolo de los muertos, dice. Hasta ahí lo oyeron, porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Sí creían en la reencarnación, pero no creían en la resurrección de los muertos. Pero ese hombre que ha sido aprobado, miren hermanos, ha sido probado, aprobado y autorizado para hacer el juicio es Jesucristo. Así de que usted tiene que venir sí o sí si quiere ser salvo por medio de Jesucristo. No hay otro. En ningún otro hay salvación. Él tiene el juicio en la mano. Él puede decretarle a uno que se condene y a otro que se salve. En Él está, hermanos. En su providencia está. En su voluntad está. Así como el Padre tiene el poder de dar vida a los muertos, ese mismo poder tiene el Hijo. Y a quien quiere el Hijo sana, salva y da vida. Eso es Jesucristo. Por eso debemos creer en Él. Mire todos estos versículos que le puse. Todos hablan de lo mismo. Créame, hermanos. Si usted quiere ser salvo y libre del juicio, arregle cuentas con Jesucristo ahora, que es más fácil. Hoy es fácil. Jesús y su pueblo juzgarán al mundo. Mire, 1 Corintios 6, 1 al 6, se lo vuelvo a repetir. No van ustedes a juzgar al mundo, le dice Pablo a los corintios. Y entonces, porque si ustedes van a juzgar a los ángeles y vamos a juzgar a los hombres, no es bueno de que ustedes en cosas menores sepan juzgar, dice Pablo. Ok, hermanos. Ahora viene un segundo principio que quise poner. ¿Qué elementos probatorios va a usar Dios para juzgar y condenar a la gente? Eso es bien importantísimo, sumamente importante. Mire, Mateo 5, 21 al 22, ¿qué dice? Ustedes oyeron que dice la ley, no matarás, y el que matare será condenado en el juicio eterno, será digno de muerte, dice. Pues yo les digo, oiga pues este elemento probatorio, que usted tiene que aprobar. Pero cualquiera que le diga a su hermano, oiga, raca, perverso, y no digamos, que usted venga y le diga a su hermano necio, oiga, pero esa palabra es loco, es una ofensa terrible, fatuo. O que usted le diga, mire cómo se trata a la gente, solo hijo de tantas, de basura, solo de porquerías, hermanos. Se dice una ensarta de palabras perversas. Cualquiera que hace esto será condenado de juicio, oiga, en el infierno, dice el Señor. Esas no son palabras mías. Léalo en Mateo 5, 21 al 22. Cualquiera que le diga al otro, a su prójimo, miren hermanos, si lo maltrate, ya lo mató.
y será condenado de juicio eterno, dijo Jesucristo. En el 12, 34, 36, mire pues, no recuerdo eso que dice, pero leámoslo. Mateo 12, 34, 36. Miren lo que dice. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Ahora viene otro elemento probatorio. Que lo puede salvar o condenar a usted depende de su actitud. Oiga pues, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado. Se trata de algo muy delicado. No se trata solo de ponerse a difamar, a inventarse un montón de cosas y publicarlas en el internet, difamando a la gente, destruyendo la reputación de las personas. ¿Cuántos no acusan a la gente, hermanos, de cosas que no son ciertas? Pues de eso va a dar cuenta el día del juicio. Aunque usted no lo crea, eso lo va a condenar. Ay, no, yo no creo. No crea si quiere. Pero oiga lo que dijo el Hijo de Dios. Jesucristo, que es el que tiene en su mano el juicio. Él lo va a juzgar conforme a sus mismas palabras. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque ahí lo dice en el Evangelio según San Juan. Lo vamos a leer más adelante. Pero siguiendo una hilaridad de lo que venimos viendo. Ya vimos dos medidas probatorias o elementos probatorios de culpabilidad o de inocencia. Una, vimos, hermanos, de que si yo vengo y ofendo pero con palabras soeces a los demás. Y dos, si mi lengua es, hermanos, detractora, chismosa, perversa, afilada para condenar y para destruir la reputación de los demás, levantando falsos testimonios. De esas palabras voy a dar testimonio. Voy a dar fe el día del juicio. Porque por mis palabras seré juzgado, seré absuelto o seré condenado. Ahora mire, viene algo más. 25, 41, 56 de Mateo. Ahí lo que dice, hermanos, es de que en aquel día, otra vez, el que se va a sentar es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Y a su derecha van a estar las ovejas y a su izquierda los cabritos. A su derecha los justos y a su mano izquierda los malos, los perversos. Y dice la Biblia que, oiga, ¿cómo va a juzgar Dios? Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Estuve enfermo y no vinieron a verme. Estuve desnudo y no me cubrieron. Y aquellos dirán, Señor, ¿y cuándo no lo hicimos? Pues por cuanto ustedes no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hicieron. E irán estos a la vida eterna y aquellos a la condenación eterna. Esto es otro elemento probatorio. Otra causa por la cual uno puede ser condenado. Cuando usted no hace misericordia con los demás. Cuando usted no ayuda a las personas. Cuando usted es egoísta, ególatra y solo piensa en los suyos y en usted mismo. Ahora viene Juan 5, 45, 47. El versículo que le estaba comentando. Que las palabras de Jesús, oiga pues, mejor se lo voy a leer. Juan 5, 45. Mire lo que dice. Aquí lo tengo. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo podéis creer en mí? Mire, en otras palabras, lo que está aquí en el Antiguo Testamento, eso va a condenar a muchos. Eso. Las palabras de Moisés no son de Moisés, son de Dios a través de Moisés, porque dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo y la ley por medio de Moisés. Ahora mire lo que dice más adelante, 12, 47, 50. Eso es el antiguo pacto. A muchos los va a condenar el antiguo pacto. Las leyes que dio Dios a través de Moisés, porque se apegan a ellas, pero no las leen, las entienden, las oyen y todo, pero se las echan tras sus espaldas y no las cumplen. Ahora mire lo que dice el nuevo. 12, mire, 47-50. Mire qué belleza. Oiga pues. Al que oye mis palabras, esto ya habla del evangelio, de la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esas palabras que les he hablado, ellas les juzgarán el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito sea Dios. Oiga, esas palabras que están contenidas en el Nuevo Testamento son ahora el elemento probatorio. Mire, conforme a ese evangelio, vamos a ser juzgados. Oiga, mire lo que dice aquí, Romanos 2, 13, 16. Porque a estos es justo el juicio de Dios. Oiga, el justo juicio de Dios es digno que caiga sobre estas personas, dice Pablo. Y mire, Apocalipsis 20, 12 al 15. Leamos Apocalipsis. Apocalipsis 20, 12 al 15. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Es este libro, el libro de la vida es este, hermanos. Este es el libro del Cordero. Porque Él escribió este libro. Esto que usted ve aquí son palabras de Cristo. El libro de la vida se le llama metafóricamente a la Biblia. Y conforme a este libro, como lo que leímos que dijo Jesucristo, conforme a esas palabras, son las que nos van a juzgar, nos van a absolver o nos van a condenar. Lo mismo Moisés, las palabras que Moisés dijo, porque este es el libro de la vida. Y dice que fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Ya vio? A ver, ¿cómo va a condenar Dios a los adúlteros? Conforme a lo que está aquí dice, no adulterarás. ¿Cómo va a condenar a los asesinos? Porque Él dijo, no matarás. ¿Cómo va a condenar a los fornicarios si Él fue el que dijo, no fornicarás? ¿Cómo va a condenar Dios, hermanos, a los blasfemos si Él dice, no blasfemarás el nombre del Señor tu Dios? Pues conforme a las cosas escritas aquí. ¿Y qué es lo que están escritas? El hombre conoce este libro que está escrito. Ok, hermanos. Voy a adelantar un poco. Voy a terminar de leer esto y termino con este principio. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Oiga, que arde con fuego y azufre. Ok, hermanos, estar inscritos conforme a este libro. ¿Qué es estar inscrito en el libro de la vida? Oiga, estar mi vida, hermanos, en Cristo Jesús. Porque este es el libro del Cordero. Que yo esté escrito en la memoria de Cristo, que venga a memoria de Cristo y que Él me dé la facultad. Oiga, el querer como el hacer por su buena voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él mismo. Eso es, hermanos, estar inscrito en este libro. Sí, hermanos, que yo sea parte, mi vida sea parte de este libro. Que lo que está aquí escrito sea parte de mi vida. En sus mandamientos y en sus enseñanzas. Termino con esto. Hay castigo al llenar una medida de maldad. Quiero terminar los principios con esto. Mire. No piense que Dios es un Dios así reactivo o como irascible, que ya se enciende así. No, hermanos. No pensemos en un Dios así porque Él es misericordioso. Y Él dice la Biblia que se deleita en hacer misericordia. Pero eso no quiere decir que su ira no llegue a un colmo. Es como un padre de familia, hermanos, que tiene un hijo contumaz y le está diciendo, mira, mi hijo, no hagas eso, no lo hagas. Y al final de cuentas usted llega, como quien dice, a colmarse, que agarra un cinturón y corrige al patojo. Pues así es Dios, hermanos. No va a tolerar toda la vida al malo, dice la Biblia. No, hermanos, no para siempre permanecerá el malo. No, hermanos, Dios también se enoja. Él tiene sentimientos de tal naturaleza. Mire, Génesis 15, 13, 16 es un caso. Se lo voy a leer mejor porque yo creo que vale la pena que lo leamos. Mire lo que dice aquí. Ten por cierto, le dice, Jehová Dios habló a Abraham y le dijo, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está hablando de la esclavitud de Israel en Egipto. Mas también a la nación a la cual serviréis, yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, a la tierra de Canaán, que estaba habitada, hermanos, por los amorreos, los gergeseos, los jebuseos, y usted ya sabe, 7 naciones estaban ahí agazapadas. Y dice, porque aún no ha llegado a volverán acá a esta tierra, a la tierra prometida, que estaba ocupada por otras naciones, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Oiga, no ha llegado al colmo. Mire cómo es Dios en su paciencia, en su misericordia. Esperó 400 años hasta que la maldad de los amorreos llegó a su colmo. Entonces mandó a Israel como acicate y como le dijera, como para ejecutar su justicia sobre aquellas naciones. Pero mire, esperó 4 generaciones de 100 años, siendo que las generaciones humanas son de 30, de 40, de 70 años. Él esperó 4 generaciones de 100 años, porque en su paciencia esperó que aquellos pueblos hermanos recapacitaran e hicieran lo justo que estaba en sus conciencias. Porque hay una ley de conciencia que existe en todo ser humano, hermanos. Pero aquellas generaciones se bestializaron de tal manera que agarraban niños y los ofrecían en el fuego. Mire, cada uno tomaba a la mujer que quería, mataba a su prójimo y se quedaba con ella. Se bestializaron de tal manera, eran crueles, asesinos, sanguinarios. Además eran agoreros, eran hechiceros, eran perversos.
Se acostaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, se metían con bestias. ¿Y usted qué piensa de Sodoma y Gomorra, pues? Bueno, y ahora viene el caso de Sodoma y Gomorra, que está aquí en el capítulo 18. Oiga lo que dice Dios. Oiga lo que dice Dios que hizo con Sodoma y Gomorra. Mire pues. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado. Esa palabra también se puede traducir para ver si ya llegaron al colmo de su obra según el clamor que me ha venido hasta mí, y si no, yo lo sabré, dice. Mire, mandó a 2 ángeles de testigos y quisieron abusar de ellos. Mira hasta dónde estaba la maldad de ellos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Lot. Y sabe, Judas, el hermano del Señor, y el apóstol Pedro, haciendo alusión a este pasaje, dicen que Sodoma y Gomorra y las ciudades Adma y Seboim, que eran ciudades aledañas y que tenían las mismas costumbres, como usted ve ahora, de afeminados, homosexuales, lesbianas, eso no es nuevo. La gente está recogiendo aquella mala conducta de aquellos habitantes, porque al final de cuentas el que produce estas cosas es Satanás. Eso tiene un origen en el diablo. El diablo es gay. Oiga lo que le estoy diciendo. El diablo es gay, hermanos. El diablo es homosexual. Entonces él, hermanos, Satanás mete lo mismo en esta generación. Y dice en la Biblia, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, ahí dice 7 y 8, ahí dice que estas ciudades fueron puestas como ejemplo para aquellos que iban a vivir de la misma manera. Eso sépanlo los que son de LGTB y más, no sé qué será. No, hermanos, sepan de que Sodoma y Gomorra fueron castigadas de esa manera como ejemplo para ustedes, para nosotros que tenemos una semejante generación. Lo mismo dice el apóstol Judas. Mateo 23, 29, 32. Ahora ya nos metemos al Nuevo Testamento para que vea que lo que le estoy diciendo es toda una realidad. Mire lo que dice Mateo 23. 31, 29 al 32. Mire, pues. Ay de ustedes, escribas y fariseos, perdón, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Oiga, llenan una medida, dijo Jesús el Señor. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Porque estos también, igual que sus padres, dijo Jesús, llenan la medida, ¿ya vio? Para que el juicio eterno venga, o el juicio de castigo sea lo mismo sobre una nación que sobre una persona. Hay que llenar una medida de maldad. Cuídese de no hacer eso. Ahora termino con el versículo más preclaro. Primera de Tesalonicenses. Oiga, este versículo, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Oiga, pues, para que le quede bien clara la doctrina. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas.
y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¡Ja! Mire, si lo quiere volver a leer, oiga lo que dice Pablo. A nosotros nos expulsan, se oponen al evangelio, niegan al Señor Jesús. Oiga, a todos los hombres se oponen a todo lo bueno. Así llenan ellos la copa para que venga sobre ellos la destrucción al extremo, dice. Habla de la condenación eterna. Y concluyo con algo, hermanos. Solo el amor triunfa sobre el juicio. El amor de Dios es el único. Eso está en 1 Juan 4, 15, 17. Que somos de Dios y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que en aquel día tengamos confianza. Oiga, hermanos. Además dice Santiago 2, en el verso 12 y 13, dice él: porque juicio sin misericordia se hará a aquel que hace también juicio sin misericordia. Y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio, dice. Eso está en Santiago 2, 12 al 13. Y Mateo 7, 1 al 4. No juzguéis y no seréis juzgados. Habla de ese juicio. A usted cualquiera dice: ese se va a ir al infierno, ese va para el infierno. Yo le voy a contar algo que dijo un día un pastor. Yo lo oí. Y por eso se lo puedo decir fehacientemente. Una hermana tenía muchos problemas con su familia y era bien tremenda. Mire, le pasaban muchas cosas. Y él en una sesión dijo, ¿sabe qué dijo el hombre este? Oiga, esa mujer no va a perseverar, dijo. Ella es del diablo, dijo. Ella no es oveja, dijo. Miren, hermanos, ¿quién es este hombre para decir eso? El hombre ya murió y murió de una enfermedad terrible. La hermana ahí está, hermano, sana, feliz buscando y sirviendo a Dios. Oiga esto, hermanos. No juzguéis con ese juicio condenatorio y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Porque con el juicio que juzgan seréis juzgados y con la condenación que condenan serán condenados. Y se os añadirá un tanto más, dijo el Señor. No podemos hacer eso. ¿Y quién es usted, hermanos, para decidir quién se salva o quién se pierde? Mire pues, el juicio ya inició. El juicio ya lo tenemos encima. Y ya empezó por nosotros. Eso no lo podemos cambiar, hermanos. El juicio ya empezó. No podemos decir que va a venir. Pero ahorita está con los hijos de Dios el juicio. Dios está corrigiendo a su pueblo. ¿Y sabe qué sucede? Por eso es que buscar a Dios cuesta. Se padece tribulaciones, angustias, persecuciones del mundo. Oiga lo que dice en el capítulo 11 de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 29. Oiga lo que dice. Oiga, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, ya están descansando. Aquí está hablándole a la iglesia el apóstol Pablo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Porque el juicio ya empezó, hermanos. Oiga lo que dice también Hebreos 12. Porque el Señor
dice, no te fatigues cuando eres corregido por el Señor, porque el Señor al que toma por hijo corrige. Oiga, y castiga al que toma por hijo. Claro que Él nos corrige. Ahora miren lo que dice Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Así que verso 15, 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es que se padece, hermanos. Eso de que, como está una doctrina por ahí, pare de sufrir. Esas son mentiras. Ahora que más busco a Dios, dicen muchos, peor me va. No, porque el juicio empezó en la casa de Dios. Oiga lo que dice el apóstol San Pedro, el gran apóstol Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Oiga, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Entonces dígame usted dónde quedan esos evangelios donde le ofrecen a la gente solo prosperidad, solo bendiciones. Todo le va a marchar bien porque inició la vida en Cristo. ¿Y quién le ha dicho a usted eso? No es eso lo que enseñan los apóstoles. Los apóstoles enseñaron de que vamos a padecer. Ahora hablemos del juicio final. ¿Qué es el juicio final? Aquí que lo tengo cerca en 2 de Pedro 3, 9 al 15. Mire lo que dice. ¿Cómo va a ser el juicio? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Pero muchos no cumplen con el arrepentimiento, sino que todos procedan a un arrepentimiento, pero no todos se quieren arrepentir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Y los elementos ardiendo se fundirán. Esta tierra va a ser destruida, hermanos. Aún en contra de lo que digan los testigos de Jehová, que dicen que la tierra permanecerá para siempre, basándose en uno de los salmos que dice que los mansos heredarán la tierra y vivirán en ella perpetuamente. Pero habla de una tierra nueva. Es que David era profeta, hermanos. Ahí ellos se quedan en la tierra de aquí, pero eso contraviene los mandatos de Pedro. Perdón, las enseñanzas apostólicas. Que todo esto va a ser destruido. Y oiga el fin de todo. Oiga pues el fin de todo. Está en Apocalipsis. Oiga lo que dice Apocalipsis. Mire pues. Capítulo 20. Dice que se juntaron todos los moradores de la tierra, los malvados, los perversos, y decidieron atacar a la ciudad de los santos. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese es el fin de todo. Eso es lo que va a hacer Dios, hermanos. Temamos al juicio de Dios. Dios no está bromeando con el hombre. El juicio eterno, hermanos, es terrible. Pero ahorita usted puede tomar sendas decisiones para poder, hermanos, ese salvoconducto a través de Jesucristo, obtenerlo para la salvación tan grande. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos ustedes. Hay muchos versículos, pero pueden interactuar con nosotros en estas plataformas que siempre les mostramos,
Que la paz de Dios sea con todos de ustedes. Quiera Dios, hermanos, conservar nuestra vida y salvar nuestra alma de la condenación eterna. Que la paz de Dios sea con usted. Que la palabra de Dios lo guíe y lo ayude para salir adelante y encontrar el camino eterno. Que Dios le bendiga. Amén y amén.